Hola chicos, vamos a empezar a trabajar estos ejercicios sobre planos horizontales, ¿vale? Subrayáis en la página 331 donde dice, para que un cuerpo comience a moverse por un plano horizontal, es necesario ejercer una fuerza sobre él cuya componente horizontal sea mayor que el valor máximo de la fuerza de rozamiento. Es decir, es necesario superar ese rozamiento estático, esa fuerza de rozamiento estático para que el cuerpo empiece a moverse. ¿Vale? Y los ejercicios que nos vamos a encontrar van a ser de este estilo. Mirad, evidentemente para resolverlos tenemos que aplicar los 7 pasos que hemos dicho en el apartado anterior, ¿vale? Dice, por una superficie horizontal empujamos un bloque de masa 45 kilos con una fuerza que forma menos 20 grados con la dirección del movimiento. Es decir, este bloque se va a mover en esta dirección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta parte del eje X, la de la derecha, va a ser positiva y la parte de la izquierda va a ser la negativa. En el desplazamiento, el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo es de 0,6. Calcula el valor de la fuerza que se necesita para mantener el bloque con velocidad constante. Es decir, tengo que calcular la fuerza para que la velocidad sea constante. Dice, primero hacemos el dibujo simplificado de la situación. Vale. Yo he hecho más o menos el dibujo, tengo aquí un bloque que es el rojo, ¿vale? Y sobre este bloque está ejerciendo una fuerza en esta dirección de menos 20 grados, ¿de acuerdo? Dice, paso 2, era fijar el sistema de referencia, es decir, el eje X, que es el que vemos en el dibujo, y el eje Y, que es el que vemos en el dibujo también, que están los dos en negro, ¿de acuerdo? En este caso no hay más dificultad para eso. 3, dibujar las fuerzas. Vale, esto sí que es importante. Lo primero, mirad, la fuerza tiene un ángulo de menos 20. Entonces yo lo primero que voy a tener que sacar es la componente Y de la fuerza, que es esta de aquí, que irá hacia abajo, y que la voy a dibujar a esta altura. Aquí está F sub I, ¿de acuerdo? Y Fx, que evidentemente será esta de aquí. Fx, ¿de acuerdo? Yo una vez tengo Fx y Fi, de esta F me puedo olvidar. Entonces, cuando calcule lo que vale Fx y Fi, voy a borrar eso azul que tengo ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué más fuerzas actúan sobre este cuerpo? Pues la fuerza de rozamiento que irá en esta dirección de aquí. Fuerza de rozamiento, porque si hemos dicho que se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a ir en esa dirección. ¿Qué más? Pues el peso. El peso del cuerpo va a ser otra fuerza que actúe sobre el peso, sobre el cuerpo, y la normal va a ser la última de aquí. Todas esas fuerzas son las que me van a influir a mí en que yo pueda desplazar ese cuerpo con una fuerza, ¿de acuerdo? Ya he dibujado todas las fuerzas y pone apartado 4, calcular las componentes de las fuerzas. Es decir, habéis visto que tengo aquí la F, ¿verdad? Vale, pues vamos a calcular las componentes de la fuerza, ¿de acuerdo? Tengo el dibujo que es más o menos así, lo vuelvo a dibujar y digo, vale, pues seno de menos 20, sé que es cateto opuesto partido de hipotenusa, que es F, ¿verdad? No sé ni F ni FI, pero tengo que despejar FI, ¿de acuerdo? La fuerza será menos 0,342 por F. Tiene sentido que me dé negativa, aunque en estos ejercicios, chicos, vamos a utilizarlo en valor absoluto. Luego explico por qué, ¿vale? Hago lo mismo con el coseno, pongo el resultado, ¿vale? Vale, ya lo tengo aquí con el coseno, me da ese número, fx es igual a 0,939f. Vale, pues como ya sé lo que vale fx y sé lo que vale fi, esta f ya no me sirve para nada y la voy a borrar. ¿Vale? Voy a hacer esto afuera. Esto afuera, esto afuera. Esto ya no me sirve para nada, porque ya tengo fx y fi, la fuerza ya paso de ella, ¿de acuerdo? Vale, vamos a continuar, dice el siguiente punto. Aplicar el segundo principio de Newton a cada uno de los ejes. Es decir, ahora voy a tener que diferenciar el eje X y el eje Y. Y las fuerzas que actúan en el eje X y las fuerzas que actúan en el eje Y. Lo voy a tener que diferenciar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el eje X y hacemos, por un lado, en el eje X. Bueno, voy a empezar por el eje Y, ¿vale? Normalmente voy a empezar por el eje Y porque el ejercicio da lo mismo, pero hay algunos que se me facilitan si empiezo por el eje Y. Entonces voy a intentar empezar siempre por ahí, ¿de acuerdo? El segundo principio de Newton dice,
la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. En este caso estamos hablando en el eje Y, por lo tanto, las fuerzas tendrán que ser también sobre el eje Y. Os pregunto, sobre el eje Y, ¿qué fuerzas tenéis? Pues tenéis, el eje Y es este de aquí, el que va hacia arriba o hacia abajo, ¿de acuerdo? Pues tenéis una fuerza normal que está actuando sobre el eje Y y luego en contra están actuando FI y peso. Esas son las tres fuerzas que hay sobre el eje Y. Sin tener en cuenta los signos, decís, vale, a favor del movimiento hacia arriba, ¿qué fuerza va? La fuerza normal, ¿vale? Y hacia abajo, las que van hacia abajo, las que van en contra, las tengo que restar. Por eso no tengo que tener en cuenta este signo. Porque yo lo que hago es poner las fuerzas en valor absoluto. ¿Cuánto vale esta fuerza? Pues se le resta esta de aquí, ¿entendéis? Entonces es menos lo que valga FI en valor absoluto y lo que valga el peso en valor absoluto. ¿Entendéis? Suma de las fuerzas en el eje Y es esto menos esto y esto, ¿vale? Eso es lo que he hecho ahí. Siguiente punto. Esto es igual a masa por aceleración, ¿verdad? ¿Pero qué ocurre? Pues lo que ocurre es que en el eje Y no hay aceleración. Y me preguntaréis, oye, ¿pero por qué no va a haber aceleración en el eje Y? ¿Te lo inventas? No. Es que el cuerpo en qué dirección va a ir y en qué sentido. Hacia la derecha, ¿no? No se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, va a ir simplemente hacia la derecha. Entonces, como en el eje Y no hay movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo, pues evidentemente al no haber movimiento, la velocidad es cero y la aceleración también es cero. Por lo tanto, aquí esto va a ser m por 0, que es 0, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos aquí es normal menos FI menos peso igual a 0. FI, acordaos, en valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos normal menos 0,342 por F menos peso. ¿Qué fórmula tiene el peso? Peso no es igual a masa por gravedad. Sí, ¿verdad? Esto es igual a 0. La gravedad igual. La voy a poner positiva y no voy a tener en cuenta el signo. ¿Por qué? Porque solo busco cuánto vale esto. ¿Cuánto vale el vector en valor absoluto? Porque voy a hacer lo que valga lo de arriba menos lo que valga lo de abajo. Y eso va a ser la fuerza resultante. ¿Vale? No hay que cogerlos con el signo. ¿De acuerdo? Entonces lo que haré será normal menos 0,342 por F menos 45 por 9,8. Y esto es igual a 0. Esto me da normal es igual a 0,342F más 441, ¿vale? Y de aquí ya no puedo sacar nada más. Voy a ponerle aquí un asterisco. Esto es lo que me ha salido del eje Y, ¿vale? Ahora vamos con el eje X. Eje X. Y hago lo mismo, pienso de la misma manera, digo, la suma de las fuerzas en el eje X tiene que ser igual a masa por aceleración en el eje X. Mirad, en este ejercicio, justo en este ejercicio me han preguntado, ¿qué fuerza tengo que aplicar para que la velocidad sea constante? Es decir, esto va a ir hacia allá, pero con una velocidad constante. Si la velocidad va a ser constante, significa que la aceleración va a ser cero. Si va siempre con la misma velocidad, significa que no hay aceleración. Por lo tanto, en este ejercicio, y solo en este, no en todos, esto también va a ser cero. ¿De acuerdo? Eso para comenzar. Ahora, sumatorio de fuerzas en el eje X. Fuerzas que van a favor del movimiento en el eje X. F de X, ¿lo veis? Y en contra, fuerza de rozamiento. Por lo tanto, esto quedaría F de X a favor. Y las que van en contra, fuerza de rozamiento. Esto es igual a masa por aceleración, que es m por 0, que en este caso es 0. Es decir, Fx es igual a Fr. En este ejercicio, ¿cuánto vale Fx? Lo he calculado arriba. 0,939 por F. ¿Cuánto vale Fr? Fr tiene la siguiente fórmula. Mu por la normal, ¿verdad? Entonces, en este caso, Fr vale 0,6, que es mu por la normal. ¿De acuerdo? Y de aquí tengo otro sistema, ¿de acuerdo? Bueno, otra ecuación. Con esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí, si veis, son dos ecuaciones con dos incógnitas, n y f.
De aquí puede dar un sistema de ecuaciones, que es el siguiente, y simplemente con ese sistema y resolviéndolo por cualquiera de los métodos, sustitución, reducción o igualación, me da que la fuerza es 360,5 newtons, ¿vale? Este es un ejemplo que no es sencillo, ¿eh? Este ya podría ser un ejemplo tipo examen. Simplemente, como veis, hay que seguir los pasos de la página 330, ¿de acuerdo? Acordaos, por favor, que la fuerza, cuando hay fuerza, hay aceleración, ¿de acuerdo? Pero si os dicen, por ejemplo, un ciclista va a una velocidad constante, yo que sé, en dirección horizontal, me da igual, ahí no hay fuerza, todavía no se aplica la fuerza. Eso es simplemente cuando hay aceleración, ¿vale? Cuando hay aceleración habrá fuerza y si no, no. ¿Vale, chicos? Bueno, nos vemos pronto en el siguiente vídeo, que os vaya muy bien, mucho ánimo y un beso muy grande. Hasta luego.